Hola, muy buenas noches a todos. La charla de hoy es investigación clínica acorde al programa compartido acerca de este taller de curso de investigación, metodología de la investigación. Mi nombre es Rodrigo Campos González, soy médico residente de primer año de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. Dentro del contenido temático de esta charla, acorde al material bibliográfico compartido en el drive del taller, se enfoca a antecedentes históricos de la metodología de la investigación, del método científico, de la investigación en salud en el país, específicamente pues, en México, la importancia del método científico y el problema científico, del cómo se plantea la pregunta que va a iniciar justamente un protocolo de investigación. ¿Sale? Entonces, abordando los primeros antecedentes históricos, si bien no hay una fecha específica de cuándo se inició el primer modelo de investigación y solamente hay un montón de hallazgos. Eh, Se dice que la investigación ha acompañado a la humanidad desde principios, ¿no? Desde el momento en el que una persona, el hombre, la humanidad se empezó a plantear la causa de las cosas, fue cuando inicia este primer método de investigación llamado ensayo-error. Y si bien, aunque haya habido diferentes formas en las que se ha ido cambiando el método de investigación, el objetivo es uno mismo, ¿no? Tratar de investigar este, esta nueva cosmovisión de las cosas, ¿no? La realidad del cosmos, de cómo lo conoce la humanidad. Y este primer método de investigación se llamaba pues ensayo y error, aterrizado a la parte de investigación en salud. Uno de los hechos que más impactaron a los primeros hombres, o los humanos, como a los de la actualidad, es la enfermedad. Y a partir de ello surgen cuatro formas de practicar la medicina. Una, que es la espontánea instintiva; dos, la empírica; tres, la mágica; y cuatro, la técnica. La que más nos interesa para fines de esta charla es la empírica, ya que se establece un método comparativo, que pues es una función, digamos, cerebral superior que desarrolló la humanidad y justo le permitió comparar un punto con otro, comparar una persona sana de una persona enferma, una persona que antes podía hacer algo y ahora no lo puede hacer. Entonces, una característica que define a un método, independientemente del tipo del método, es que tiene una sistematización. Eh, Esta sistematización de este método empírico en particular se refiere a que tiene primero una observación general de los fenómenos morbosos en el enfermo, seguido de una búsqueda de las semejanzas y diferencias entre los signos de la enfermedad y los objetos y fenómenos de la naturaleza. Una interpretación del fenómeno morboso basada en las cualidades orgánicas inherentes, un ensayo de prácticas utilizando y reproduciendo lo natural en el proceso de tratamiento de las enfermedades, una aceptación y repetición de las prácticas benéficas y un rechazo a las prácticas perjudiciales. Y esta parte es muy importante, aterrizada a la práctica médica diaria, ¿no? El saber discernir qué funciona y qué no funciona, y por lo tanto qué ocupar y qué no ocupar. Y ahí vemos uno de los principios básicos de la medicina, que es el primero no hacer daño, ¿no? Este rechazo a las prácticas perjudiciales. Al final termina en una generación y acumulación de conocimientos sobre el proceso de salud y enfermedad para poder heredarlos a la siguiente generación. Y precisamente ese es el concepto de conocimiento, ¿no? El conocimiento no es conocimiento hasta que se comparte. Si no, simplemente pues, es información ahí que está flotando en el espacio y que no tiene ninguna utilidad. Pasaron muchos años y el primer método como tal científico, eh, o la base del método científico, pues es el método hipocrático, ¿no? Este método establecido por filósofos griegos, más o menos ubicados en una temporalidad en el siglo quinto antes de nuestra era o antes de Cristo. Y dentro de este método hipocrático, los filósofos griegos exigían tres elementos para considerar que el conocimiento producido de una cosa es verdaderamente científico. Y es uno, la exigencia teorética, o sea, la teoría alrededor. Exige una respuesta a la pregunta de por qué se estudia la cosa o el fenómeno, o sea, la función del por qué vamos a estudiarlo. Dos, la exigencia sistemática. Los saberes de la cosa o fenómeno en cuestión deben hallarse ordenados conforme a principios ciertos y racionales, o sea, todos los antecedentes teóricos, o sea, nadie se puede sacar nada pues, de la manga, ¿no? O sea, se acuerda lo que ya se tenía investigado. Y tres, la exigencia metódica. Los saberes han debido obtenerse mediante un método que garantice su verdad y permita su incremento. Esto ya aterrizado en un método científico moderno, pues es la
la capacidad de reproducción de los hallazgos, ¿no? O sea, que se pueda verificar a través de una reproducción del experimento. Uno de los principales filósofos de esa época, pues era Aristóteles, ¿no? Que dentro de Aristóteles, de las observaciones que hacía, pues es que agrupaba individuos o objetos o animales o plantas, frutas, etcétera, que tenían características similares, y entonces así los agrupaba en especies. Entonces, una vez que ya tuviera estas especies con características similares, o sea, este grupo de individuos, lo que hacía es que de la misma especie los agrupaba o los comparaba con otros grupos con características diferentes, y así es como iban surgiendo pues las familias, ¿no? Los géneros. Entonces, tipo de pensamiento, este tipo de método observacional, hacía que surgiera un método inductivo, ¿no? Que tenía las características que es percepciones sensoriales en la recolección de datos, reconocimiento y aislamiento de semejanzas entre objetos diferentes. Y este método inductivo llevó al pensamiento abstracto, que es un pensamiento muy complejo que precisamente analiza conceptos no tangibles en ese momento, sino que asocia conceptos muy complejos con conceptos intangibles, ¿vale? Dentro de este método hipocrático aterrizado en la medicina, sí que la práctica médica que permite generar teorías científicas es el diagnóstico médico. La palabra diagnóstico proviene del verbo griego diagnoskein, que significa distinguir y discernir, lo cual le da el significado de que conocer técnicamente una enfermedad individual es al mismo tiempo discernirla con precisión entre las otras conocidas, y no solamente esta capacidad de distinguir y discernir, sino también de penetrar a la enfermedad, al paciente, para que incluso generar nuevo conocimiento. Si ya distinguí y discerní las enfermedades conocidas, que hoy por hoy un ejemplo aplicado a la práctica moderna es pues lo que llamamos diagnóstico diferencial. eh, También invitaba al médico de la época en investigar y generar nuevo conocimiento, ¿no? Si no coincidía con ninguna de las enfermedades conocidas, pues entonces investigaba una posible nueva enfermedad. Dentro de este método hipocrático se tocaban cuatro puntos cardinales importantes. Número uno, el médico hipocrático quiere conocer, y esto justo es una diferencia entre un profesionista y alguien que hace un oficio. Si bien, con todo el respeto que se merecen las personas que realizan un oficio, solamente hacen por hacer, hacen porque imitan lo que alguien les enseñó a hacer, no saben el cómo funciona, pero pues simplemente lo hacen. En cambio, el médico hipocrático o bien un profesionista lo que hace es saber qué está haciendo, el cómo funciona lo que está haciendo, y no se atreve a hacer algo si no sabe cómo funciona lo que está haciendo. En segundo lugar, el segundo punto cardinal es el método hipocrático, se orientará hacia lo que quiere conocer y se establece la pregunta: ¿el paciente está enfermo o está sano? Y a partir de ahí surgen otros puntos importantes para poder resolver esta pregunta. El primero es conocimiento y tipificación del aspecto temporal de la constitución del enfermo y el cosmos circundante. Entonces, esa es la primera pregunta: ¿es diferente a los demás? ¿Y por qué es diferente a los demás? El segundo punto es determinación de la consistencia real del desorden observado. El tercer punto es ordenación en el curso del tiempo de los aspectos temporales de la enfermedad. Una vez más, si lo aterrizamos a la práctica médica moderna, pues es un poco la semiología a la hora de hacer un interrogatorio, ¿no? Y al final, el último punto es el discernimiento de las causas de esta, o sea, que está causando la enfermedad. Como tercer punto cardinal importante es cómo conocer, o el método propiamente dicho, o sea, cómo obtenemos toda esta información para hacer nuestro análisis. Y es la exploración sensorial. ¿La exploración sensorial de quién? Pues del explorador, del médico, que se va a usar de sus sentidos, ¿no? El sentido de la visión, el sentido de la audición, el sentido del olfato, sentido del tacto, el sentido de incluso en esa época, pues hasta del gusto. Si bien actualmente pues no andamos como lamiendo pacientes, ni muestras, ni nada, pues están anécdotas que justo quedan como eso, como anécdotas de que pues alguna vez se usaba también el gusto, por decir, probaban la orina. Está ahí el dato histórico de que así diagnosticaban en algún momento la diabetes, ¿no? Y de ahí viene justo el término de diabetes mellitus, que tenía un sabor ahí como a miel. Y el segundo punto es la comunicación verbal, o sea, el interrogatorio. Si bien
La información que te puede dar un paciente no es 100% fidedigna porque pues, las personas mienten, las personas no se acuerdan, te dan las verdades a medias porque a veces olvidan detalles importantes. Aún así sigue siendo importante recolectar esta información, ¿no? Y eso es algo pues que se sabe hoy por hoy, ¿no? Esto que no es 100% objetivo y se sabía hace 2500 años con los griegos. Y por último, el razonamiento. Este razonamiento integra la información adquirida en la exploración sensorial y en la comunicación verbal. Y a su vez, el razonamiento hay dos tipos de razonamiento. Una inferencia inductiva, que es una conclusión lógica, y una inferencia imaginativa, que es una invención de una hipótesis. La inferencia inductiva es tal cual. A ver, estos datos, ¿qué me llevan a pensar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que estoy viendo enfrente de mí? Y la inferencia imaginativa es plantearse, pues, como tal, una hipótesis, ¿no? Del por qué pudo haber pasado, basándose en experiencias previas en este caso del médico. Y en cuarto punto cardinal del método hipocrático es el para qué me va a servir esto que estoy haciendo. Y hay dos respuestas posibles, es curar y saber. Y se va a establecer tres metas inmediatas, describir y nominar, explicar o interpretar, y predecir y pronosticar. Básicamente es lo que hacemos nosotros en una nota médica todos los días, ¿no? Describimos nuestro interrogatorio, describimos el padecimiento actual, describimos nuestra exploración física, después pasamos a explicar lo que está pasando mediante un análisis, un diagnóstico, interpretación a lo mejor de los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete, y al final, esa parte de predecir y pronosticar, pues es tal cual poner un pronóstico acorde a lo que estamos observando en el paciente, ¿no? Eh, Después, sí, uno de los otros eventos históricos importantes es el establecimiento del método galénico, establecido por pues, Galeno. Y como buen ciudadano del Imperio Romano, pues se fusiló o se inspiró del arte y la ciencia de los griegos. Y entonces Galeno consideraba dos puntos importantes dentro de su método. Uno era la obtención de datos empíricos, pues a través de la aplicación del método hipocrático que ya describimos, tal cual. Y dos, la aplicación de lo que llamaba pautas mentales, que son 5 pautas mentales. Eh, la primera pauta mental es la especificación, que básicamente es el orden de los datos recogidos a través del método hipocrático. Dos, la racionalización anatómica, o sea, la localización de la alteración. ¿Dónde específicamente en la economía del cuerpo, en la anatomía del cuerpo, dónde está causando la enfermedad? ¿En qué parte del cuerpo? C, razonamiento por analogía. ¿Qué está causando esta enfermedad? Puede ser a lo mejor un traumatismo, lo que hoy conocemos, por ejemplo, otra causa como podría ser una infección, que en ese entonces pues, no tenían muy bien el concepto de una infección. En eso entonces, pues tenían otros conceptos acerca de los humores y tal. Pero bueno, la causa que pudiera estar ocasionando esta enfermedad, ¿no? De la intensidad de la enfermedad, que a partir de esta intensidad, pues podías generar un pronóstico, qué tan bien o qué tan mal iba a vivir el paciente. El punto E, el tránsito de la conjetura a la certidumbre, o sea, el conocimiento verdadero de la enfermedad, pasar de una hipótesis a un hecho. ¿Sale? Este método galénico duró bastante tiempo, aproximadamente 15 siglos, si bien con algunas modificaciones con el tiempo, pero la base era el método galénico durante 15 siglos. Y no fue sino hasta los métodos modernos, a partir del siglo XVII hasta el siglo XIX, que fueron cambiando las cosas. De estos métodos modernos descritos en la literatura, se escriben 5 métodos modernos, que además de que son consecutivos, son sumatorios. Es decir, el método moderno uno, que es la clínica moderna de Thomas de Sydenham, es la base para el resto. Es decir, el siguiente método, que es el conocimiento anatomoclínico, va a tomar los datos de la clínica moderna de Thomas Sydenham. Y el conocimiento fisiopatológico va a tomar del conocimiento anatomoclínico y de Thomas Sydenham. Y así el cuarto toma lo del 3, del 2 y el uno, y el quinto del 4, 3, 2 y uno. Entonces tenemos como el primer método moderno, precisamente la clínica moderna de Thomas Sydenham, que es el conocimiento puede obtenerse a través de dos procesos: descubrimiento de especies morbosas nuevas o a través de la interferencia de la especie morbosa ya conocida. Dos, conocimiento anatomo clínico, que es un signo clínico objetivo más una lesión anatómica específica descubierta por una necropsia, que son las antecedentes de lo que hoy conocemos como anatomía patológica. Tres, conocimiento fisiopatológico, procesos energético-materiales alterados, estudiados a través de estudios de gabinete y laboratorio, haciendo objetivo este cambio. ¿Sale? Y cuatro, conocimiento etiopatológico, conocer la realidad concreta de la sustancia, qué es lo que está causando la enfermedad, que puede ser un agente físico, que puede ser un germen vivo o alguna otra cosa, y que pues, va a determinar el curso de la enfermedad. Y cinco, reconocimiento del enfermo como sujeto orgánico social.
Hasta antes de este punto, al paciente se le consideraba como pues, simplemente un objeto, bueno, no objeto, sino un ente orgánico. Y no se tenía en cuenta el entorno del paciente, ¿no? A partir de este reconocimiento del enfermo como un sujeto orgánico social, se toma en cuenta su contexto, ¿no? Dónde vive, su estado socioeconómico, cómo vive, con quién vive, todas sus redes de apoyo, la cuestión mental, y es lo que, pues hoy por hoy tenemos la definición de la OMS de salud, ¿no? Que es el estado completo de bienestar, en las tres esferas, biopsicosocial, y no solamente la ausencia de la enfermedad. En cuanto a investigación en salud, aterrizado pues en el país, en México, el panorama pues no es muy alentador. De hecho, pues todo lo contrario, debido a que no se hace mucha investigación, y la poca investigación que hace a lo mejor no tiene una repercusión inmediata en la salud pública. ¿Por qué? Pues porque no hay una inversión, ¿no? Entre lo que se invierte en investigación en salud y en ciencia, pues es menos del 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? Se dedican muchísimo más presupuesto a otras cosas. Y si lo comparamos con países como Estados Unidos, que a través de sus centros de control de enfermedades, la CDC, que hacen investigaciones continuamente para que a partir de estos resultados se creen políticas en salud pública. Y esto, en corto, mediano y largo plazo, va a disminuir muchos gastos en la población. Y eso aquí no se hace. Y muchas de las cosas es que hay una falta de coordinación entre los investigadores y las tomadores de decisiones. Sobre todo porque los que toman las decisiones, pues esta clase política, pues no son experta en el área de la ciencia y por lo tanto no la entiende o no hay una buena comunicación, ¿sale? Simplemente no toman en cuenta las investigaciones que se hacen. Otro punto importante es la investigación se aprecia ineficiente, que está desvinculada de los grandes problemas nacionales, o sea, no se hace investigación enfocada a los problemas nacionales, o porque sus resultados no se toman en cuenta, como mencionaba, para el diseño de las políticas. Falta de vinculación entre pregrado y posgrado y una falta de vinculación entre academia e industria. Eh, Precisamente como lo mencionaban algunos de los coordinadores antes de iniciar la clase, la investigación pues se ve como algo engorroso, como algo, como un trámite que se tiene que hacer para tú obtener una licenciatura o un posgrado, por ejemplo, nosotros que estamos cursando la especialidad, y pues nada, es eso, ¿no? Un mero trámite y no se le da la importancia que debería de tener. Y la falta de investigación entre academia e industria es, ok, funciona, pero ¿para qué funciona? ¿No? O sea, no hay esa vinculación, ¿no? con el campo laboral, vaya. Y bueno, hay poco interés de que la ciencia y la investigación científica despiertan en el ciudadano común. Es muy fácil señalar a los investigadores o a la clase política de que no están haciendo la inversión adecuada, pero tampoco la misma población se interesa por la parte de la investigación. Eh, yo un ejemplo que les puedo dar es que participé en la encuesta nacional de salud mental y adicciones de finales de 2023, principios de 2024, por parte de la CONASAMA, y que salíamos a hacer pues un poco de unas entrevistas hacia la población en general, a unas colonias previamente designadas, estudiadas por otro grupo de investigadores, y pues esta entrevista constaba de unas preguntas que tardaban entre 30 minutos y una hora, hora y media, dependiendo obviamente de la pericia del aplicador, pero también de lo que fueran contestando las personas. Y a pesar de que les explicábamos a detalle la importancia de contestar esta encuesta para conocer cuál es el estado de las colonias en cuanto a salud mental y consumo de sustancias, y por ello implementar nuevas políticas, pues a la gente simplemente no les interesaba, ¿no? No les interesaba esta parte y pues básicamente te cerraban la puerta en la cara. Entonces, si tampoco hay un interés de la población, pues poco se puede hacer. Dentro de la clasificación de la investigación en salud, tenemos dos dimensiones a estudiar, objetos y niveles de análisis. Entre los objetos tenemos condiciones, o sea, procesos de carácter biológico, psicológico y social, y respuestas, pero no respuestas internas, fisiológicas a esto, sino respuestas externas de la sociedad. ¿Cómo responde la sociedad ante enfermedades? Ya lo veíamos por decir en la pandemia de COVID, ¿no? Y los niveles de análisis puede ser individuos, o sea, algo muy pequeñito, o bien sus partes incluso del individuo, ya sea órganos, células y tal. O puede ser a grupos o poblaciones pues muchísimo más grandes, ¿no? Dentro de los tipos principales de investigación, tenemos la investigación biomédica, que son condiciones, procesos y mecanismos de la salud y la enfermedad, o sea, cosas ya, cuestión como muy molecular, ¿no? Celular.
Segundo punto, otro tipo de investigación es la clínica, que es el estudio de la eficacia de las respuestas preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Pues, básicamente las guías de práctica clínica que tenemos todos los días, ¿no? Y ponemos en práctica todos los días, artículos, ensayos, manuales, etcétera. Y tres, esto, tanto la biomédica como la clínica puede ser a nivel individual, ¿no? O sea, grupos muy chiquititos o un solo individuo. Y la investigación en salud pública, pues ya se aplica tanto la biomédica como la clínica en grupos grandes, ¿no? Y dentro de estos tipos de investigación en salud pública tenemos de dos tipos. Investigación epidemiológica, que son tal cual datos duros, datos concretos, que es como la frecuencia, distribución y determinante de la salud. Y la investigación en sistemas de salud, que es la respuesta social organizada a las condiciones de salud y enfermedad. ¿Cuál es la importancia de la metodología de la investigación? La investigación científica es el medio que permite establecer nuevas teorías o modificar las ya existentes, generar conocimientos que transformen la realidad y dar solución a los problemas sociales, científicos, tecnológicos y filosóficos que se presentan. Eh, Tiene cinco características importantes en la metodología de la investigación. Uno, que es sistemática, o sea, que lleva un orden a la hora de plantearse la pregunta, un orden a la hora de, o sea, la pregunta al problema, un orden a la hora de recopilar los datos, un orden a la hora de analizar estos datos y un orden a la hora de exponer los resultados de estos datos, ¿no? Es metódica, pues precisamente porque es un método de investigación. Empírica, porque hacemos pues pruebas que pueden ser experimentales, hacemos de repetición, y tal. Y la crítica tiene esta característica porque siempre busca mejorar, ¿no? Siempre busca mejorar lo ya investigado. Busca ver cuáles son los huecos de lo ya investigado, cuáles son las preguntas que todavía quedan pendientes. Y la reflexiva, pues, ¿para qué nos va a servir hacer todo esto, no? Dentro de, así a grosso modo, de manera muy general, los pasos que se tienen que seguir en un protocolo de estudio, siguiendo el método científico, primero es plantearte la idea. La idea puede venir de diferentes fuentes de inspiración. Puede ser después de una clase, después de leer un artículo, un libro, después de ver un paciente. Entonces ahí surge la idea, ¿no? De plantearse un problema o una pregunta. ¿Qué pasa después de esta idea? Ya que tienes la idea en la cabeza, pues estructurar la estructuración de la idea. Hay que investigar trabajos de investigación previos mediante una revisión bibliográfica extensa, porque podría ser que alguien más ya se había planteado esa pregunta y puede ser que esa pregunta pues ya tengan una respuesta, ya haya muchas investigaciones al respecto, ¿no? El segundo paso es el planteamiento del problema de investigación, o sea, el contexto, dar un contexto acerca del problema que estás planteándote, los beneficios que aportaría tu investigación, la factibilidad de hacer esta investigación y acerca de la disponibilidad de recursos para poder hacer esta investigación, e incluso si tuvieras unos resultados, estos resultados pudieran aplicarse. En los objetivos, el problema, justificación, pues del estudio, ¿no? El siguiente punto importante es la integración del marco teórico, para que tu estudio que estás haciendo tenga una base teórica bien, bien sólida. El siguiente punto es definir el tipo de estudio. Hay de tipos exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Posterior a ellos, el planteamiento de la hipótesis, ¿no? O sea, ahí es con el pensamiento abstracto que mencionábamos. No tienes en ese momento algo tangible, pero pues lo estás pensando qué podría pasar, ¿no? El siguiente punto es el diseño de investigación, que puede ser experimental o no experimental. Luego hay que establecer la muestra, qué tan grande va a ser tu grupo de estudio, el tipo de estudio que vas a hacer, pues si son hombres, si son mujeres, si son estudiantes, si son trabajadores, si son de cierta edad, pueden ser población infantil, puede ser adultos mayores, puede ser adultos jóvenes, etcétera. Y la siguiente parte es la recolección de los datos a través de instrumentos que te den confiabilidad y validez, ¿no? Y después va a ser análisis de los datos y con su posterior reporte de investigación. Dentro del problema científico, o sea, el cómo nos planteamos esta idea, esta pregunta, pues representa un reto bien importante. Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar una respuesta a un problema. Al seleccionar y plantear un problema, el investigador estará reflejando su percepción y posicionamiento ante él mismo y ante la realidad, sobre todo su realidad. Y es lo que veíamos a través de la historia de la humanidad, ¿no? Cómo ha ido cambiando la forma de hacer investigación. E incluso dentro del mismo espacio temporal hay un espacio diferente. Es decir, no es lo mismo los problemas que se plantea un investigador mexicano, trata de resolver algo que de su población,
que lo que se plantea un investigador europeo, ¿no? Son diferentes los problemas que tiene su sociedad con la nuestra, aunque estamos en el mismo espacio temporal. El proceso en el planteamiento de un problema de investigación consiste en tres momentos descritos por este autor llamado, bueno, de apellido Bongi, que denomina reconocimiento, descubrimiento y formulación. La fase de reconocimiento habla del dominio que el investigador requiere tener sobre el área de conocimiento en la que se encuentra el problema, lo que le permite reconocer los hechos preliminares y relevantes. Es decir, hablando específicamente de medicina, sería muy raro o incoherente que viniera por un abogado o un astrónomo tratando de resolver un problema de medicina cuando pues obviamente no tiene esta formación académica que pues, le permita ver el problema de las cosas. Y pasa mucho, por ejemplo, nosotros en los hospitales, ¿no? O en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar, etcétera, en el cual pues los administrativos a veces toman decisiones que pues no concuerdan mucho con lo que vemos a nivel operacional. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen la formación y no están, pues ahora sí que en el campo viendo cuáles son los problemas verdaderos, ¿no? Luego, la fase de descubrimiento, identificar inconsistencias, incoherencias, lagunas subjetivas, vacíos en el conjunto de conocimientos acumulados en el área de estudio. No basta solamente ser un experto en el área, sino que hay que tener este pensamiento crítico para justo poder identificar cuáles son estas preguntas no respondidas hasta el momento, estas lagunas en el conocimiento, ¿no? Y bueno, la fase de formulación, tal cual, la formulación de una pregunta, que tiene que ser muy concreta y correcta, encaminada a conocer las causas que expliquen esa incertidumbre. Dentro de las preguntas, o bueno, los puntos importantes para poder establecer ese problema, esa parte principal, esa idea principal que inicia un protocolo de estudio, estos autores pues han juntado como varios puntos importantes a tomar en cuenta a la hora de plantearse ese problema. Y el primero es que es recomendable expresar el problema en forma de pregunta. A veces es muy difícil hacerlo y si no se puede hacer en forma de pregunta, pues el enunciado tiene que ser súper descriptivo, ¿no? Para que no haya eh, confusiones y no sea ambiguo. Y precisamente de eso van un poco de los puntos siguientes. Debe contener la variable o variables en el estudio o expresar si existe una relación entre ellas. Debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Debe expresarse en una dimensión temporal y espacial. Y debe especificarse la población que se va a investigar. El problema debe ser bien específico. El planteamiento es señalar de manera clara, sencilla y sin ambigüedad cada uno de sus términos. El problema debe ser relevante, pertinente y conveniente. La resolución de problemas debe ser factible, el problema de ser congruente con los conocimientos que la ciencia ha determinado como cercanos a la verdad. O sea, obviamente, una vez más, nadie se puede inventar nada. Y por último, el problema debe conceptualizarse con precisión y deben señalarse sus límites teóricos.